Un poquitito antes de las 9 de la mañana, como lo habíamos anunciado, son 8:57. Está con nosotros la columna de los lunes del profesor Gerardo Caetano. Buen día, Gerardo, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, esto de buen día es un decir, ¿verdad? El día es espléndido, estamos en momentos muy especiales de felicidad, de reencuentro, de todas esas cosas que involucran estos últimos días del año. Pero son días tristes también, porque realmente debe recibirse, no sé si discrepas con esto, Gerardo, como siempre tú sabes, la opinión que vale es la tuya en esta columna, son días de tristeza, porque han ocurrido cosas que realmente nos han sacudido fuertemente. Vamos a tus primeras impresiones. Bueno, yo coincido y creo que, por lo que he escuchado, salvo voces mínimas, el conjunto del sistema político coincide en que lo ocurrido es un desafío muy grande al sistema político en su conjunto, y el propio senador Moreira, que ha sido quien ha impulsado este proceso desde la oposición desde el año 2007, fue muy firme en señalar que no era un día de alegría para nadie, por lo que obviamente lo sucedido genera preocupación. Es tal vez el golpe político más importante que ha recibido el gobierno, pero también es un golpe político muy fuerte, digamos, al sistema político en su conjunto, más allá de que lo que está ocurriendo es el normal y pleno funcionamiento de las instituciones. Hay plenas garantías para todos, la justicia está actuando, y en ese sentido también hay un marco de normalidad. Todos los ciudadanos imputados tienen las plenas garantías para hacer su defensa. Es el normal funcionamiento de las instituciones, pero cuando un proceso en el que al país le iba mucho no sale bien, y bueno, hay recursos judiciales y comienza a actuar la justicia, es la expresión de que, la política no ha podido resolver un asunto y entran... Esa es una buenísima precisión, Gerardo. Perdón que te la califique, ¿verdad? No tengo autoridad para hacerlo, pero esa es una buenísima precisión. Y yo me he preguntado muchísimo por qué la política no pudo resolver este tema. Bueno, es un gran tema que yo creo que nos debe hacer reflexionar. Y para eso, para separar un poco la paja del trigo, me gustaría hacer algunas premisas del análisis. Cuando la justicia actúa sobre un proceso de gestión pública, siempre está allí sobre el tapete si ha habido mala gestión o si ha habido enriquecimiento ilícito. Y aquí el fiscal ha sido muy claro. Sí, mala gestión. Mala gestión. Y esto es lo primero que hay que señalar. Y hay que señalarlo con mucha fuerza. Y esto no inhibe para nada la independencia de criterio. Yo, ya lo hemos hablado, conozco personalmente al exministro Lorenzo. Lo conozco de la actividad académica, lo conozco bastante. Tengo por él una estima muy grande de sus cualidades intelectuales. Creo que además ha demostrado al frente del Ministerio de Economía que es un muy buen gestor público, lo cual no lo inhibe de cometer equivocaciones. Lo creo absolutamente incapaz de cometer algún acto reñido con la moral pública. Lo dije también más temprano, sí, lo dije más temprano. Tengo la misma impresión que tú, Gerardo. Pero de cualquier manera, esto se puede transformar en algo, digamos, muy especial, ¿verdad? Es decir, pensar que lo que pasó con buenas intenciones y nada más. Lo que ocurre es que la segunda premisa que quiero hacer, sí, es que yo creo que es evidente, el propio exministro Lorenzo, yo creo que más enfáticamente Lorenzo que el actual presidente del Banco República, Fernando Caloya, han sido muy claros. El ministro Lorenzo ha sido muy claro, no tanto Caloya, respecto a que se han cometido errores.
que se han cometido errores. Lorenzo ha hecho una autocrítica de su rol, y esto nos lleva un poco a la pregunta que tú hacías. La política no pudo resolver el tema de Pluna, y no lo ha podido resolver en la pasada administración, no lo ha podido resolver en esta administración, y no lo ha podido resolver en las administraciones anteriores. Recordemos que el tema Pluna se arrastra desde... Algunos comienzan la historia en el año 91, con el proyecto de ley de empresas públicas del entonces presidente de la calle. En realidad el problema viene de atrás. El problema viene de una empresa pública insolvente, con enormes problemas de operatividad. Recordemos que durante el primer periodo de gobierno, ya lo hemos señalado, bueno, el primer día ya hubo un paro de Pluna, pero también hubo un recurso judicial contra el entonces presidente de la empresa, el contador Conforte, una figura muy respetada del vallismo, que también fue acusado de abuso innominado de funciones. Y se demostró de manera muy clara que el contador Conforte, que venía de la actividad privada y que quería realmente sacar a Pluna de una situación muy difícil, en realidad tuvo que enfrentar una serie de problemas burocráticos, y muchas veces, bueno, desbordó los procedimientos. Esto no quiere decir que no haya sido un error en su momento. Lo que quiere decir es que muchas veces, en aras de un bien común, en aras de un objetivo probo, de un objetivo que tiene que ver con el interés nacional, bueno, se desbordan procedimientos, y eso finalmente lleva a los errores. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de por qué la política no ha resuelto este problema. Bien, Gerardo, si me permite, para que tú lo digas, el fiscal no habla de errores. El fiscal dice de abuso de poder funcional que le confiere su posición institucional. Por supuesto, pero... discúlpame. Arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos. Bueno, le podemos llamar error. Sí. Lo podemos llamar error. Es un error de gestión. Es el desborde de un procedimiento. Y ahí hay un tema muy grande. Muchas veces, yo diría que particularmente en la izquierda, particularmente en la izquierda, pero no solamente en la izquierda, muchos jerarcas públicos, con buenas intenciones, con una obsesión, como lo dijo el comunicado de la presidencia, por defender el interés nacional, desbordan procedimientos, actúan allí en la cornisa de lo legal, no por enriquecimiento ilícito, no por nada que tenga que ver con la corrupción, incluso por una obsesión por resolver un problema. Y allí terminan muy encerrados en sí mismos. Yo creo que, por ejemplo, la política no ha podido resolver este tema, entre otras cosas, porque antes del 2005, antes del 2007, cuando se empezó este último proceso, y después, la relación entre gobierno y oposición respecto a este punto no ha sido la mejor, Yo creo que un elemento que debe ponerse de manifiesto es la oposición, y particularmente el senador Moreira, advirtió desde el 2007 de manera muy insistente, ya era un clásico, las interpelaciones del senador Moreira por el tema de Pluna. Advirtió en infinidad de ocasiones respecto a que había problemas graves de procedimiento, había problemas que estaban afectando la razón de Estado. Y allí el gobierno de alguna manera se aferró a su mayoría legislativa, como antes los gobiernos anteriores se habían aferrado a la mayoría de gobierno cuando la oposición estaba al Frente Amplio, y eso generaba que las interpelaciones terminaran sin resultados, y generaba también que la acción pública no se viera enriquecida por las advertencias de la oposición, fuera esta quien fuera. Y esto es un problema, y esto de alguna manera, no solamente en el tema de Pluna, sino en otros temas, se está instalando demasiado. Estamos acostumbrándonos a leyes muy importantes que se aprueban con las mayorías mínimas. Eso no es lo mejor en un sistema democrático. Sobre todo cuando hay procesos que vienen complicados, que vienen complejos.
Es bueno negociar una solución, no es degradar una solución. Cuando un proceso viene complejo, es bueno buscar acuerdos nacionales. Hay procesos que para que salgan bien, tienen que, además de serlo, parecerlo. Y un acuerdo entre gobierno y oposición, cuando hay un proceso complicado, no solo es bueno, sino que da garantías, da más garantías. Y esto no ha ocurrido, Y aquí yo creo que radica el principal error. El gobierno se aferró a soluciones que, bueno, el proceso fue indicando de que no eran las mejores. En este último tema de la licitación, era bastante claro que la decisión de terminar con la asociación con Leadgate. Sí, ¿con cuál Leadgate? Porque había 3. Bueno, pero terminar con esa asociación que a todas luces había nacido para decir lo mínimo, con ciertas oscuridades. Recordemos que dentro del Frente Amplio, el actual presidente Mujica votó la asociación, pero la votó con enormes reservas. Incluso la votó con enormes reservas respecto a la figura de Campiani, que era quien, de alguna manera, no le gustaba, simbolizaba la asociación, y que eso fue motivo de controversia dentro del Frente Amplio. Bueno, la oposición siempre marcó una posición distante. Muchas veces la oposición, y tiene que ver con el juego político, hace una chicana política, pero no todo es chicana política. Si uno recorre, por ejemplo, la actuación que le cupo al senador Moreira en todo este proceso, el senador Moreira siempre buscó ser cuidadoso en las denuncias. Buscó, de alguna manera, bueno, que el proceso cambiara su rumbo. Incluso las declaraciones de Moreira después del fallo, después de las decisiones judiciales del sábado pasado, fueron muy correctas. Yo creo que, por ejemplo, repito, salvo versiones muy minoritarias, pero me parece que la reacción del sistema político frente a las decisiones del sábado han sido sabias. El comunicado del Poder Ejecutivo es un comunicado ponderado. La oposición ha sido ponderada. He escuchado declaraciones del senador Bordaberry muy ponderadas, en donde ha dicho de manera muy clara que en esto no hay que hacer política menor. He visto declaraciones del senador Moreira que podría estar, usufructuando el éxito de 6 años de una gestión continua, y ha sido muy ponderada en su visión. El propio Frente Amplio, en su declaración, también ha sido ponderado. Entonces, yo creo que, ¿por qué la política no ha podido resolver este asunto? Entre otras cosas, porque se ha instalado en el Uruguay esta idea de que o gobierna el Frente Amplio con mayorías mínimas, o gobierna la oposición, en este caso blancos y colorados, con mayorías mínimas. Y entonces allí hay como un foso. Qué gran tema ese, porque hace algunos días el doctor Tabaré Vázquez señaló la necesidad del mantenimiento de las mayorías, porque eso permitía concretar, digamos, las políticas que un partido político o un candidato divulgan a lo largo de una campaña electoral. Pero está la otra parte, la parte del control. Pero la parte de la oposición, cuando alguien niega a la oposición, veamos la República Argentina, por ejemplo, no vayamos a Ecuador, no vayamos a Venezuela, no vayamos a casos extremos, vayamos a la Argentina. Cuando no se escucha que la oposición también tiene voz, que también ha sido apoyada, que también ha sido de alguna manera ha tenido respaldo popular. Recordemos que el Frente Amplio ganó la elección con menos del 50% de los votos, es decir, que vivimos en una sociedad donde en ese sentido está cambiado. Pasan las cosas muy malas, que es lo que tú creo que señalabas recién. Por eso el tema de la mayoría va a ser un tema de campaña electoral. Sin duda, pero yo insisto en algo sobre lo que incidió. No se trata de políticas de Estado en todos los asuntos. Eso es totalitarismo. No, en una democracia es bueno que
que el gobierno gobierne y la oposición fiscalice, está muy bien, pero hay algunos temas y hay algunos asuntos que por diversas razones requieren acuerdos más amplios, incluso cuando el gobierno tiene mayoría legislativa. ¿Cuáles son esos asuntos? Asuntos estratégicos. Por ejemplo, yo insisto, no va a haber reforma de la educación, la reforma más importante que el país tiene por delante, sin acuerdo multipartidario atrás. Aun cuando un gobierno tenga mayoría legislativa, no va a haber una reforma profunda como la que requiere el país. Eso es por un asunto estratégico, pero otros temas, en donde, bueno, los procesos vienen complicados, se arrastran problemas de muchos años hacia atrás, hay una desconfianza instalada en la opinión pública. ¿Qué mejor que buscar una gestión compartida, escuchar a la oposición, dar algunas señales de que se escuchan sus fundamentos, buscar salidas comunes, buscar salidas consensuadas? ¿Qué mejor como instrumento para resolver ese tipo de situaciones? Lo que ocurre muchas veces es que los gobiernos, en esa pugna entre gobierno y oposición, se aferran a querer resolver el problema, y entonces cuando los procesos llegan a sus encrucijadas... Perdóname, pero... Has gritado mucho los goles de Peñarol este año. No, porque fueron pocos, No, fueron pocos los de Defensor y eso me tiene un poquito la garganta complicada. Está bien, Gerardo, está bien. Por otra parte, yo no grito los goles que le hacen a Nacional, así que no está es muy bien problema. No, pero lo que te señalaba, parece bastante claro que el ministro Lorenzo, que es alguien que de alguna manera se juega pasionalmente en lo que hace. Sí. Buscó un camino. Puso allí todo... Ahora, buscó un camino Lorenzo y sus superiores. ¿Ignoraban ese camino? Lo que pasa es que la acción de gobernar... Acá el señor Lorenzo, ¿es el señor que tiene que estar en la parrilla? ¿O hay otros que tienen que compartir? No. Esta gestión, el proceso, sobre todo en este último periodo de la licitación, fue bastante claro. Hubo una discusión en el gobierno y el Poder Ejecutivo, que recordemos, no es solo el presidente. El Poder Ejecutivo es el presidente más el gabinete. En este país, por suerte, no ocurre lo que pasa en países muy cercanos. El gabinete no se reúne. Acá se reúne una o dos veces por mes. El gabinete delegó la gestión directa de este asunto en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ellos optaron por una decisión, incluso con un asesoramiento jurídico muy específico, que ahora está en la picota, porque bueno, la propuesta que señaló no fue exitosa. Claro. Esa salida se vio que ya era muy complicada, la licitación iba al fracaso, y allí se cometió el grave error. Mucha tosudez, ¿no, Gerardo? Mucha tosudez, mucha, tal vez, buena parte de soberbia. Esa idea de que lo tenemos que resolver sí o sí, lo tenemos que resolver de cualquier manera. Y otra cosa muy importante, que le ha pasado a todos los gobiernos, una gran desprolijidad y muchas veces una gran ingenuidad en la relación público-privado, en los vínculos entre el Estado y los empresarios privados. Y esto es un tema grave para el país. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos desafíos estructurales que el país tiene por delante, que dependen de cómo el Estado trate con privados. Y el Estado ha demostrado en los últimos 30 años, no hablemos de la dictadura, en la democracia, que le cuesta tratar con privados, le cuesta tratar con privados. Y seamos claros, los desafíos de infraestructura que el país tiene por delante y que son claves para que el país siga creciendo, se van a hacer público-privados o no se hacen. Muy buen apunte. Entonces, en esto hay muchos temas. Por eso hay que separar mala gestión de enriquecimiento ilícito. Aquí ha habido mala gestión. Quiero decir además que lo subrayábamos desde el comienzo. La propia justicia dice que no cree que haya... el fiscal es muy claro en ese aspecto. Haya excitado una intención, claro. En lo que dice sobre Campián y compañía. Claro, pero de cualquier manera la ineptitud o el error es grave. Eso no
salva las responsabilidades. Y eso ha sido muy claro el propio Lorenzo. Sí. Que por otra parte, se podrá decir que podría haber renunciado antes o demás, pero que un ministro renuncia a sus fueros frente a una situación de justicia, a nosotros, por suerte, y espero que para siempre, en el Uruguay es algo que, bueno, se da como obvio. Te recuerdo que en muchos países de América Latina eso no es obvio. No. Y eso claro no ocurre. no. Yo finalmente quiero hacer un apunte. Sí. Es un golpe político muy importante. Y ahora sí, podemos decir que el tema Pluna y lo que pase con Pluna es un golpe político en primer lugar para el Frente Amplio, en la campaña. Sí. Y es un golpe político para el Frente Liber Sereñi. Lo cual no tiene que llevar a evaluaciones de mezquindad, a evaluaciones de decir, bueno, esto va a golpear. No, entre otras cosas significa que uno de los cuadros más importantes, si no el cuadro más importante que tiene el Frente Liber Sereñi después del contador Astori, no va a estar en la competencia electoral. Sí, esto lo descalifica, por ejemplo, vamos a recordar que Fernando Lorenzo aparecía como un candidato muy importante para la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, que Lorenzo, y esto no está mal decirlo porque además no habla mal de él, por el contrario, Lorenzo le gustaba tener una carrera política. Esa carrera política en este momento se ha debilitado muchísimo, pero se debilita muchísimo en el sentido también de contar con una figura de enorme eficiencia. Es tan difícil decir esto en un momento donde se metió tanto la pata, del que erró el penal con el cual perdimos. Ahora, también sí. Te digo una cosa, Sí. Puede haber una consecuencia de este tipo de hechos. Sí, ¿cuál? Los mejores ciudadanos no quieren saber de nada con la política. Ah, bueno, pero eso no está pasando ya hace tiempo, Mucho, Gerardo. hace mucho tiempo, y es muy peligroso. Y no solamente en el Uruguay, ¿verdad? Y no solamente en el Uruguay. ¿Y esto qué es lo que genera? Que a la función pública no vayan los más capacitados. Yo te puedo dar testimonio. Lorenzo se dedicó a la política sacrificando salario. Ganaba muchísimo más en la actividad privada que lo que gana en la función pública. Se dedicó a la política con vocación política, que entre otras cosas incorpora, ambición de ejercer funciones públicas. Lo que le está ocurriendo a muchos ciudadanos, más bien la ecuación que hacen es, dicen, yo no me voy a meter en una actividad en donde, para buscar las mejores soluciones, aún equivocándome, puedo llegar a terminar sí. En este tipo de situaciones. Prematuro todavía. Muy complicado. Prematuro todavía anunciar si tiene consecuencias electorales, ¿verdad? Prematuro. Por Sí. eso decimos, un golpe político no quiere decir que esto va a definir las elecciones en un sentido u otro. Eso lo dirá el tiempo y además lo dirá el proceso judicial. Claro. Acá tenemos que ser claros. En el caso de Lorenzo y de Caloya hay un pedido de procesamiento. El procesamiento no es condena. El procesamiento levanta la presunción de inocencia para investigar. Sí. Y en este caso, hay un recurso de inconstitucionalidad. Se dice que ya habría una mayoría En la Suprema Corte. en la Suprema Corte. El tiempo dirá Sí. qué pasa, pero es muy prematuro Sí. hacer ese tipo de cosas. Pero que es un golpe político. Estamos ante la renuncia de quien tal vez fue el ministro con mejor valoración pública No tengo de duda. este gobierno. No tengo duda. Mujica fue muy claro, habló de una actuación brillante del ministro Lorenzo, y recordemos que el ministro Lorenzo tuvo conflictos severos, incluso con el presidente Mujica. Sí. Habló de una actuación brillante, habló de alguien obsesionado por el interés nacional, Sí. y habló de que el gobierno estaba comprometido en seguir las orientaciones de las orientaciones de este ministro. O sea, era un comunicado de respaldo Sí. fortísimo. Pero es un golpe político muy severo para el gobierno. Pero dejemos eso. El doctor Tabaré Vázquez en 2 ocasiones señaló que estaba totalmente de acuerdo con la salida de Pluna. Bueno, además veremos cómo el Frente Amplio tramita este asunto. Claro. El Partido Nacional se jugó mucho por este asunto,
no fue solamente el senador que no ha terminado, porque todavía no sabemos, por ejemplo, una cosa muy importante que puede ser muy impactante para la gente. ¿Cuánto le cuesta esta fiesta al Estado? Por cierto, pero hagamos un aprendizaje como sociedad. No puede haber una relación gobierno-oposición en donde no haya asuntos comunes, donde haya una oposición que señala de manera insistente algo y el gobierno no parece no escuchar. Esto ha pasado cuando en el gobierno han estado blancos y colorados y cuando en el gobierno ha estado el Frente Amplio. Creo que hay que terminar con esa lógica de gestiones que solamente se resuelven por mayorías mínimas. Hay que terminar con eso. Hay que buscar otro tipo de vínculo. Y lo otro, el Estado uruguayo tiene por delante un mejoramiento radical de sus vínculos con el sector privado para hacer frente a desafíos muy grandes que tiene. No lo está haciendo bien, y no lo está haciendo bien no solamente en los últimos 10 años. ¿Qué temas? Hace 30 años que no lo hace bien. ¿Qué temas, Gerardo? El lunes tenemos la última entrega de tuya de este año. Exactamente, pero tenemos mañana una fecha que, más allá de todos de todas estas idas y vueltas, es siempre una fecha importante. Yo te he dicho muchas veces, son fiestas complicadas. Sí. Yo me acuerdo en estas fiestas de los que por las más diversas razones no están bien. Uno dirá, ¿y por qué? Y bueno, cada uno las fiestas las encara como siente. Sí. Y yo en estas ocasiones no me gustan mucho estas fiestas porque siempre me acuerdo de las familias en donde falta alguien, de gente que ha estado unida y que está separada, los enfermos, los enfermos, de gente que tiene que pasar en los hospitales, de gente que no tiene el dinero suficiente para poner arriba de la mesa de su familia, arriba de la mesa en la que come su familia, lo que quisiera poner, muchas cosas. Y sin embargo, en la noche del 24, no hay que olvidarlo, pensemos lo que pensemos, se conmemora un hecho en donde justamente el hecho que se conmemora en Occidente es el nacimiento de una persona en las condiciones más complicadas. Yo creo que, seamos creyentes o no seamos creyentes, y pensando en los que están mal, es un momento como para pensar en la mejor versión de la gente y en la mejor versión del futuro, sin ingenuidad, pero con mucha convicción. Por eso, feliz Navidad para ti, Jorge, y sí, para todos los compañeros de la radio. Sí. Feliz Navidad para todos los oyentes. Sí. Los cristianos dicen que la Navidad es una buena noticia. Ojalá que en todas las familias de los uruguayos, sobre todo en aquellas familias que por diversas razones tienen marcas de tristeza este 24, hayan buenas noticias. Gerardo, extraordinarias tus palabras. Yo te doy simplemente un apretado abrazo, y en ese apretado abrazo la amistad de muchos años y el cariño hacia tu familia, a tus seres queridos, a los que tenés al lado y a los que se fueron, pero que siguen contigo. ¿Cómo no? Que pases bien, Gerardo. Igualmente para ti y para todos los oyentes. Hasta la semana